Hola amigos, bienvenidos a Dios de Comics. Aquí les traigo Batman número 4 con guión de Matt Fraction y arte de Jorge Jiménez. Espero que les guste. La historia comienza en el puerto de Gotham, en las instalaciones de la Sherwan HK Limited Berthing. Un camión llega. Varios guardias se preparan para revisar la carga. Al abrir las puertas, se dan cuenta de que es una emboscada y desde el interior les disparan. Más tarde, en televisión, un noticiero informa sobre el tiroteo. Las noticias continúan. Durante la noche, un incendio de gran magnitud afectó la zona industrial y 3 hombres de negocios fueron acribillados en Wolf Hill. Nos movemos al distrito financiero, a The Bank, el banco. En una sala llena de monitores, un hombre escucha el reporte y se pregunta si todo eso se originó por un camión. Otro hombre le explica que, 2 noches atrás, los Clanuri y los Black Fang realizaron un trabajo por lo bajo, con un pago en piedras sin cortar que los Fang debían al Thieves Guild, el gremio de ladrones. Las piedras estaban ocultas en el tanque de gasolina de un camión de Vesna. Unos delincuentes de poca monta intentaron robarlo. Los ladrones cayeron. La policía incautó el vehículo y nadie cobró nada. Después, anoche, estalló el caos y 3 de sus socios quedaron atrapados en una guerra de pandillas por una coincidencia absurda. El primer hombre lo contradice. No se trata de una coincidencia, sino de una conspiración, y sostiene que tienen un infiltrado. Ordena que lo encuentren y que mientras tanto congelará todas las cuentas Torus del banco, la de los Capitolinas, del Clanuri Interlope, de Dantai Tosuki, del Thieves Guild, de los Black Fang y de la Penitenta. Si lo único que entienden esos animales es el dinero, entonces ninguno tendrá nada hasta que aprendan a comportarse como hombres. Luego, mientras se aleja, les dice a todos que el Minotauro, exige una reunión inmediata. Nos movemos a Harborview, al edificio de Ciencias Experimentales Wayne. Bruce llama a la puerta y pregunta por la doctora Annika Seller. Desde el interior, la doctora, desde una máquina de correr, le responde que está trabajando y le indica que hable con el Dr. Batman. Ante la confusión de Bruce, ella le explica que se refiere al murciélago de peluche sobre el escritorio, bautizado así por el Departamento de Ingeniería. Le indica que le haga la pregunta primero a él, con detalle, porque es solo un murciélago de peluche, y bastante tonto, y le informa que todo el mundo tiene que pasar por Batman antes de llegar a ella. Bruce responde que no entiende. La doctora pregunta si es nuevo en el edificio, y él confirma que es su primera vez allí. Ella expone la política de la oficina. Cuando la gente llega con problemas de proyectos, la mayoría de las veces las soluciones aparecen solas, mientras los explican, lo cual es bueno para ellos, pero para ella no, ya que rompe su flujo de pensamiento. Y es una pérdida de tiempo. Por eso insiste en que primero se lo diga al murciélago, y que solo intervendrá si él no puede ayudar. Bruce se dirige al murciélago y le pregunta por qué usan titanografeno, señalando que es raro, patentado, difícil de fabricar y caro. La doctora lo interrumpe para aclararle que allí trabajan a largo plazo. Le explica que están librando una guerra constante contra una condición persistente y hostil, el caos en la mente de los pacientes, que solo puede contrarrestarse con tácticas igualmente persistentes y benevolentes. Algún día, la Crown of Storms, la corona de las tormentas, no será distinta de un marcapasos, y por eso la construyen pensando en la permanencia. De lo contrario, bien podrían fabricar barcos de papel, finos como modelos, pero inútiles al ponerlos en el agua, complementa Bruce. La doctora concluye que por eso lo hacen de la manera correcta. Bruce pregunta si no importa si eso significa que... La doctora termina su frase. No importa si es un trabajo costoso, con poco potencial de ganancia, más allá de ayudar a los enfermos mentales. Bruce reconoce que será difícil de vender. Ella le responde que es probable, y que si alguna vez se encuentra defendiendo su caso ante Bruce Wayne, se lo hará saber. Bruce detiene la máquina de correr de manera intempestiva, y se presenta como Bruce Wayne. Ella, sorprendida, responde presentándose como la doctora Annika Seller, mientras Bruce la sujeta por la cintura. Annika le pregunta si ya se han visto antes. Bruce responde que no lo cree, y reitera que es su primera vez en el edificio, aunque ellos sí se han visto antes, cuando Killer Croc escapó y él la visitó como Batman. Bruce menciona los eventos de la noche anterior, lo del Riddler, el acertijo y el intento de robo, y explica que pasó por ahí para comprobar que todo estuviera bien. Annika replica que, de haber sabido que un intento de robo era lo necesario para captar su tiempo y su atención, se habría dejado atracar un año atrás. Bruce le dice que lo llame por su nombre
y le propone que su tiempo y atención sean completamente suyos a la noche siguiente, a las 7, ofreciéndose a pasar por ella. Se disculpa por interrumpir su flujo de trabajo y sale del lugar. Annika queda desconcertada, sin entenderlo del todo. Una colega irrumpe, preguntándole si tiene una cita con Bruce Wayne. Annika responde que no, pero la colega la remata al preguntarle si al menos tiene zapatos de verdad. Nos movemos a Paper Row, en el Bajo Gotham. Dentro del periódico de Gotham Eye, un hombre y un niño conversan mientras caminan. El hombre le comenta que, hace tiempo, hubo 17 diarios en la ciudad, pero ahora, conoce funerarias en Cherry Hill más animadas que ese sitio. El chico pregunta qué ocurrió. La respuesta es clara: más conductores y menos viajeros, la llegada del cable, la caída del número de periódicos y el aumento del precio del papel. El chico resume todo como capitalismo, y el hombre asiente. Luego llegó Internet, y, con él, los vampiros del dinero, descargando sus deudas, arrancando activos, y provocando reducciones de personal, compras forzadas y despidos. El niño le pregunta si eso fue lo que le pasó a él, y el hombre responde que no, lo despidieron porque es un borracho. Luego se le acerca a otro hombre que parece ser el editor en jefe, y le propone mostrarle algo. 6 minutos después, el chico reacciona con inquietud. Le parece ver al editor gritando. Poco después, el hombre que estaba con él, Jack Dean, sale de la oficina despotricando contra el periódico, al que califica como un aparato de propaganda que alguna vez fue un verdadero diario. El editor en jefe le grita que él solía ser un verdadero periodista y atribuye su caída al alcohol. El chico, Houston, se queda sin palabras, asustado, pero Jack le dice que lo siga, y se marchan de ahí. Luego, se muestran imágenes de las distintas zonas de Gotham: Little Tokyo, territorio de Dantai Tosuki; Alleytown, bajo control del Thieves Guild; Wolf Hill, de la Manonera; y The Bowery, de los Clanuri Interlope. Las noticias informan que, desde todos los rincones de Gotham City, aumenta la preocupación por un posible ataque químico, aunque los funcionarios insisten en que no ocurre nada malo, y le piden a la población que vuelva a dormir tranquila. Por su parte, desde una ventana, una voz suelta una palabrota. Es un muchacho, oculto en una habitación. Espía por la ventana, y lo que ve no le gusta. Parece que han venido a buscarlo. Maldice varias veces. Intenta tranquilizarse. Comienza a empacar sus cosas, y se coloca una máscara amarilla. Pero, cuando está a punto de salir, 2 cuerpos atraviesan la ventana y caen dentro de la habitación, interrumpiendo la huida. Uno de los cuerpos tiene una nota pegada, en la que le preguntan si son amigos de él, ya que parecen bastante estúpidos. La firma una letra B. El muchacho maldice de nuevo y sale corriendo de allí, procurando escapar del edificio por la ventana de un pasillo. Pero, al saltar, una mano lo atrapa en el aire. Es Batman, quien le pregunta a Lonnie cuál era su plan al lanzarse por la ventana de esa manera, mientras se nos muestra información de su Bathook, su batigancho. Batman lo sujeta y se columpia con él, hasta entrar en otro edificio. Durante el aterrizaje, Lonnie cae y se estrella contra una pared. Sin embargo, cuando se recupera, sorprende a Batman con un gas que le dispara al rostro. Batman responde con una patada acrobática que lo arroja al suelo. Un rato después, Lonnie despierta y se encuentra colgado boca abajo, en una casa abandonada, con Batman frente a él, quien analiza su situación. Él intentó robar un camión, fracasó miserablemente, y ahora tiene pandillas de matones merodeando alrededor de su guarida, esperando atraparlo. Algo no tiene sentido. Y se pregunta cómo un camión no robado convirtió a Anarchy en uno de los más buscados del inframundo de Gotham. Lonnie, nervioso, le responde que no lo sabe. Le cuenta que alguien le pagó para robar el camión y arrojarlo al río. Eso es todo. Pero las cosas salieron mal. Batman continúa enumerando los hechos, mientras observa la máscara que usaba el muchacho. Conductor muerto, secuaz muerto, policías muertos, los Black Fang, los Vesnas y los del Thieves Guild apuntándose entre sí y buscándolo a él. Decir que las cosas salieron mal se queda corto. Lonnie dice que se entregará. Le pide a Batman que lo lleve con alguna autoridad, con la policía, la fiscalía, el FBI. No le importa con quién, pero necesita protección. Batman le dice que lo ve realmente asustado, tanto como para saltar por una ventana al vacío. Le pregunta de quién está huyendo. Lonnie le responde preguntándole si se está burlando de él. No lo puede saber con claridad, ya que puede también ser el golpe en la cabeza que recibió, o la sangre abandonando su cerebro por estar colgado boca abajo. Batman le responde que no tiene tiempo para burlas.
De verdad quiere saber qué ocurre. Lonnie le cuenta que todo está tan silencioso en las calles porque hay un tipo nuevo a cargo del crimen organizado en Gotham. Un tipo que tiene todo realmente organizado. Nos movemos a Bristol Township, a la antigua mansión Wayne. El comisionado Savage sale por la puerta y le da la bienvenida a las damas y caballeros del Taurus, asegurando que, como parte de su acuerdo con el grupo, todos cuentan con su garantía personal de seguridad en esas instalaciones. Los invita a pasar y acomodarse. Desde las sombras surge la figura del Minotauro. Deja establecido que donde hay valor, hay crimen. Donde hay crimen, hay ganancia. Y donde hay ganancia, el Taurus cosecha. Si aprecias mi trabajo, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Uriel Medina, 1380. El Minotauro les recuerda que un Taurus es un nudo formado por 7 anillos independientes, pero interconectados, irrompibles solo cuando funcionan juntos, igual que ellos. Menciona a cada uno de los miembros. La Mano Nera, controlada por Lupo Capitolina, que maneja los negocios del vicio en Gotham, desde casinos hasta burdeles. La familia Vesna, del clan Ori Interlope, quienes controlan el transporte y distribución a nivel mundial. Tosuki-san, quien, a través de su empresa fachada, Tosuki Petro, provee el material químico y tecnológico. El señor Cobblepot y su Thieves Guild controlan el sector mercantil. Fang Hei, de Shilhuan HK Limited Birthing, quien suministra todo el armamento y algunas otras cosas. El cartel, que maneja fármacos y mano de obra con el toque característico de las hermanas de la penitenta. Y él es The Bank. El banco gestiona todos los contratos internos y las tarifas de intercambio, y mantiene su dinero fluyendo, limpio y asegurado. Y funciona, siempre que los 7 trabajen juntos en armonía. Su asistente continúa exponiendo unas cifras. Antes de la situación actual, las ganancias habían aumentado un 418% año tras año. Al ritmo presente, las proyecciones trimestrales se perderán en 8 días. Y solo en el último día, cada uno dejó de ganar 4,4 millones. En su función como banco, las cuentas de todos han sido congeladas. Si el dinero significaba más que el vínculo que los une, cortar el flujo debía llamar su atención. Pero, por si acaso, parte de sus familias ha sido llevada allí esa misma noche. Desde una tarima, se revela a los rehenes relacionados con los jefes criminales. Minotaur les pregunta a todos si ahora tiene su atención. La indignación estalla entre los presentes. El pingüino se alarma al ver a Lola, su mascota, sentada ahí. Pero el Minotauro continúa. El Taurus no es una organización como una banda o una familia. Es un sistema, un algoritmo del crimen. Y él es la única persona que puede mantener toda la ecuación en su cabeza. Él ha construido el primer imperio criminal resiliente, a gran escala del mundo. Les garantizó ganancias infinitas en una curva infinita. Pero eso solo podía suceder con ellos, allí y ahora, en ese momento único. Una fuerza policial amigable con los negocios, un ayuntamiento maleable, una prensa desinteresada, el crimen irregular sometido. Y, al sofocar a las pandillas callejeras, Batman se mantiene demasiado ocupado para darse cuenta de lo entrelazados que están ellos, y lo exitosos que están siendo. Por fin, les promete que, en 20 meses, el Taurus controlará una parte de cada flujo de ingresos en Gotham, criminal o legítimo, y, en 20 años, el mundo entero. El Minotauro alza su mano derecha, una mano de 7 dedos, para decirles: cuando uno de nosotros tiene ganancias, todos las tenemos. Los rehenes en la tarima sienten, al mismo tiempo, el cañón de un revólver en cada una de sus cabezas. Finalmente, el Minotauro agrega: pero cuando uno de nosotros sangra, sangramos todos. La mano se cierra sin advertencia, y disparos llenan todo el salón. ¡Adiós, Lola! Volvemos con Batman, surcando la noche de Gotham, mientras repasa la información que le dio Lonnie. Se hace llamar el Minotauro. Batman ha convertido la ciudad de Gotham en un laberinto del crimen. Y llegas demasiado tarde para detenerlo. Ya estamos atrapados dentro con él, y no hay salida. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.